Bueno, hoy vamos a encontrarnos con un carácter complementario de la doctrina del materialismo histórico que tiene que ver con su posicionamiento epistemológico, es decir, con aquel que está vinculado con la teoría del conocimiento en general, las posibilidades del conocimiento, los modos del conocimiento, los instrumentos de tal y el alcance de las hipótesis. Nosotros vamos a ver que en principio a lo que habría que responder desde que el materialismo histórico siempre tiene como el móvil propio la formulación de conocimientos que sean de la actividad práctica o relacionados con la actividad práctica. Y que por otra parte está dirigido, está orientado y tiene como finalidad la necesidad, la respuesta inmediata a necesidades concretas como finalidad propia del conocimiento. Esto nos pone ya en determinado lugar dentro del problema histórico de la teoría del conocimiento, no como un simple planteo abstracto, sino como la concreta, la concreta actitud del espíritu, del pensamiento, respecto de encontrar respuestas a las necesidades básicas del hombre. El sujeto que construye el conocimiento para el materialismo histórico es un sujeto que se da como el actor principal del desarrollo de la historia, del desarrollo de la cultura, y entonces tiene que necesariamente responder a urgencias, y esas urgencias tienen que ver con la vida misma. O sea que deja lejos de toda formulación abstracta del conocimiento. El materialismo histórico señala y puntualiza la necesidad como el primer inconveniente y el primer obstáculo que presenta la realidad, que nos presenta la realidad por ser existentes. Vamos a ver, vamos a encontrar 3 puntos que me parece que serían interesantes de analizarlo. En principio, la relación que hay entre teoría y práctica. En realidad, la cuestión de separar la teoría de la práctica ha sido un artificio que sustenta simplemente la intención de separar y de justificar la separación de los sujetos del hombre en clases o en estamentos. Así, en la historia se ha mostrado que los estamentos consagrados al saber teórico, como la clase sacerdotal, inclusive los eruditos de las escuelas y de las universidades, han respondido a esta cualidad distintiva del orden teórico. Mientras que el ciudadano común es aquel que solamente accede a un orden práctico, a un orden de conocimiento práctico. Ello termina fundamentando una división de clases a partir de una división del conocimiento. El conocimiento dividido entonces en teórico y práctico, en definitiva remata en la justificación de clases que por supuesto ocupan diferentes espacios y diferentes dentro de la sociedad y diferentes lugares que representan privilegios distintos también, ¿no es cierto? La clase obrera y la clase ilustrada están dirigidas como a 2 órdenes distintos del conocimiento y por lo tanto acceden a distintas formas no solamente de conocimiento, sino del hacer social. Como actores sociales ocupan lugares diferenciados.
Bueno, otro punto importante, más allá de lo teórico y lo práctico, que en el materialismo histórico tienden a reconciliarse, porque el materialismo histórico admite la posibilidad siempre, dentro del proceso dialéctico, de reunir los contrarios en síntesis superadoras. Y esa es su propuesta, o sea, una realidad teórica, práctica, como conciliada. Por lo tanto, la superación de esa diferenciación de clases, ¿no? De la diferencia de clase. Bueno, otro punto importante para tratar es el tema de los agnosticistas, los agnósticos o los escépticos, los que niegan la posibilidad de conocimiento, frente a los cuales el materialismo histórico se presenta como un camino dentro del conocimiento que va a conducir a la afirmación de un conocimiento, si bien gradual, y con perspectiva siempre mejorada, aunque probable, dirigida a un conocimiento que tenga que superar la posibilidad del escepticismo. El escepticismo es básicamente, yo lo he puesto aquí como relacionado también junto con el agnosticismo, a una especie de forma mágica del pensamiento, en donde siempre se ha aludido a que los caminos del Señor son inescrutables, entonces es imposible conocer la realidad. Ese supuesto, aunque no sea admitido por los escépticos y por los agnósticos, subyace como una actitud de descreimiento, porque supuestamente el conocimiento final, el conocimiento último, es algo que no está dado en la humanidad. Y si no está dado en la humanidad, estará dado en el orden sobrehumano, de alguna forma o de la otra. Por eso les he puesto aquí que esta teoría guarda estrecha afinidad con las doctrinas generalmente mágicas y del mismo sermo eclesiástico, ¿no? Los filósofos agnósticos son aliados de la Iglesia, aún sin creer en Dios. Yo sostengo eso. Bueno, otro punto importante es también entender, más allá de estos dos que hemos enunciado, el conocimiento como posibilidad absoluta. Absoluta en el sentido de avalio absoluto, disuelto de todo otro, que sería el sujeto. Y esto es un poco la respuesta a toda esa doctrina idealista y empirista que descansan tanto en el posicionamiento o del sujeto o del objeto. O determinar que el conocimiento es siempre un ser percibido por un sujeto, una realidad percibida por un sujeto, y por lo tanto es caer en un idealismo, como aquello que determina que el conocimiento siempre está marcado por la suficiencia material del objeto, por el carácter positivo de los hechos. Bueno, allí podríamos reunir y reclutar a distintas posiciones, desde el empirismo, el materialismo ingenuo, el positivismo, que reducen en la realidad del conocimiento esa relación de conocimiento, esa relación entre sujeto y objeto que provoca el conocimiento. Estas escuelas la encuentran muy vinculadas simplemente al dato objetivo y concreto de los hechos. Mientras que el idealismo, como decíamos recién, los mantiene subordinada a la actividad subjetiva, a la actividad del sujeto. La fórmula
ese es percipi, ser es ser percibido, ya nos denota el reduccionismo que hay al sujeto. Pero también desde el lado del materialismo, y desde el lado del materialismo ingenuo sobre todo, la suficiencia que tienen los datos sensibles muestran también el otro extremo de una teoría del conocimiento que establece como criterio de certeza únicamente a los hechos observables. De todas formas, la dialéctica materialista admite la relatividad de nuestros conocimientos, pero no como una negación de la verdad objetiva. La verdad objetiva se sostiene por el materialismo histórico, sino en el sentido de convencionalidad histórica, es decir, el hombre, sujeto que construye representaciones del mundo y que las corrobora con las mismas, va a ir estableciendo distintas formas de hipótesis que se van a aproximar con su propósito final, que es dar satisfacción a la necesidad concreta del hombre y responder desde una teoría del conocimiento en donde se reconcilian la teoría y la práctica como el fundamento epistemológico de la misma, ¿no? Para ello tenemos que examinar estos dos conceptos que son el de necesidad y de libertad. El orden de la necesidad va a estar impuesto necesariamente, como les decía recién, a partir de esas teorías que abordan el conocimiento, tanto subordinándolo y en un determinismo exagerado, ya por el objeto, ya por parte del sujeto. Entonces encontramos el idealismo, un caso de la expresión de la libertad absoluta del sujeto, donde el sujeto prácticamente es el que construye la realidad. Y por otra parte el determinismo, que se deja ver en la necesidad de los materialistas, como por ejemplo el atomismo, la reducción, el reduccionismo que hay hacia la realidad material, tanto podría ser Demócrito como el mismo Olbach en su Biblia del materialismo. Pero también en las doctrinas de los fatalistas, en la doctrina de aquellos que establecen la predestinación. Son distintas formas de caer en un determinismo. Frente a estas dos posiciones que expresan el determinismo, ya desde el idealismo, ya desde el materialismo, ya desde el racionalismo, ya desde el empirismo, ya desde el romanticismo, ya desde el positivismo, podemos decir que hay una tercera posición que sería una síntesis, que es la que expresa el materialismo dialéctico e histórico. Una síntesis superadora de ambas posiciones, donde se toma como punto de partida a las condiciones materiales, sí, pero se admite también la posibilidad de liberación del individuo, afirmando la superación humana en la formación de una sociedad sin clases, es decir, en donde se supera ese inconveniente instalado en el hiato de lo teórico y lo práctico, en una reconciliación dialéctica de ambos órdenes del conocimiento, y que representa un salto dentro del proceso civilizatorio. El materialismo histórico va a representar esa tercera posición dialéctica, ¿no? Por eso el concepto de materialismo de la historia debemos destacar estos aspectos. Que el materialismo histórico entiende que los hombres crean su historia de conformidad con condiciones objetivas, materiales que han heredado del pasado. Si los modos de producción, las relaciones sociales de producción son determinantes para que el hombre se encuentre con el mundo e interprete el mundo y trate de modificarlo. Contra todas formas del idealismo
y del encubrimiento de la realidad objetiva. Marx define a la historia como un estado de desarrollo de las sociedades. Es decir, la idea de génesis, de proceso, de desarrollo, es una idea que desde Hegel va acompañando al marxismo y que, haciendo abstracción de el carácter extremadamente idealista del hegelianismo, sin embargo, el aporte del método dialéctico sigue dando resultados suficientes, ¿no? Destacando que a partir del carácter de las relaciones de producción es que dependen las leyes económicas de cada sociedad. Y esto determina los vínculos entre infra y supraestructura que nos permiten ser dos principios interpretativos, hermenéuticos del comportamiento de toda la realidad y del sujeto dentro del escenario de la realidad. Es decir, condiciones materiales y el proceso de sublimación espiritual que representa la actividad cultural. Esto es, el hecho de que las infraestructuras, que son precisamente las condiciones materiales que establecen las necesidades y las posibilidades de satisfacción de las mismas, y a su vez también la supraestructura, que tendrían que ver con el corte ideológico, es decir, con aquellas construcciones que tienden a ser el contexto de justificación del orden necesario de las cosas, ¿no? O sea, vemos cómo terminan también conciliándose no solamente la teoría y la práctica, no solamente las raíces del conocimiento idealista y materialista, o si se quiere idealista y realista, o como dije recién, también racionalista empirista. No solamente es el que reconcilia la teoría y la práctica, no solamente se reconcilia también esas dos fuentes del conocimiento, como la empiría, la experiencia y como la idea, el concepto y la idea, sino que también la posibilidad de conciliar lo supra y lo infraestructural, es decir, las condiciones básicas materiales y de determinación del orden productivo y de las relaciones propias de producción, sino que también los modos de conceptualizar los distintos sistemas, que son los sistemas sociales, justificados desde un modo de producción determinado. Entonces, también se concilia eso. La imagen que nos brinda el materialismo histórico es bastante más completa que aquellas dos posiciones encontradas y contrapuntísticas que ofrece la historia en las distintas teorías de conocimiento. Bueno, continuamos entonces en breve.